Nací aquí en Santiago, en la Villa Francia, soy de allí. Me gusta mucho decirlo porque para mí llegar a la Universidad de Chile y en particular a la Faxo es como no solo un logro personal, sino que un modo de entender la educación en general y en particular lo que significan las relaciones humanas, ¿no? Soy profesor de educación física de la Católica de Valparaíso. He tenido oportunidad de formarme en otras partes, en Alemania, en sociología y psicología del deporte. También he trabajado en el sistema escolar mucho tiempo y desde allí empezaron mi formación o mi interés por hacer investigación educativa fundamentalmente desde lo que la gente llama la educación física, ¿no? Y el tema es fundamental que, bueno, yo he trabajado en distintas universidades del país y el año pasado se abrió un concurso, ¿no? Para precisamente un profesor de educación física que viniera como a liderar el proceso de construcción y desarrollo de la carrera de educación física al interior de la universidad y específicamente en la Faxo y concretamente en el departamento de educación. Soy doctor en ciencias de la educación y tengo un postdoctorado en fenomenología y motricidad. Y todo eso se relaciona con comprensiones o formas de entender e indagar la condición encarnada de los seres humanos. A mí me interesa mucho el conocimiento, el proceso de conocer. Y en ese proceso del conocer me he dado cuenta que no se puede entender si no entendemos la biología del conocer. En ese contexto, el conocimiento obviamente hay que mirarlo desde el punto de vista biológico para entender elementos que son esenciales, que incluyen lo cultural. Por lo tanto, si en términos concretos, yo estudio eso desde la perspectiva como encarnada, desde las acciones, desde los patrones que las personas realizan para construir su identidad, su cultura, sus tradiciones, su modo de vivir. Más específicamente, lo que llamaríamos motricidad, pero no como esta cosa biomecánica de moverse, músculos que se contraen a partir de sus ligamentos o a partir de su fijación a los huesos o palanca, sino acciones que tienen un sentido, que te improntan un afecto y que despliegan una orientación. Entonces es más sistémico, es más complejo. Y en este último tiempo he entrado como en una dinámica dada el contexto mundial y en particular de Chile, de lo que nosotros le llamamos la condición planetaria de lo humano. Es decir, nosotros existimos porque hay condiciones que nos permiten vivir. Y si esas condiciones varían, nos vemos afectados. Pero lo paradojal es que nosotros mismos creamos esas condiciones o incidimos mucho. Entonces, lo que yo a eso le llamo ecomotricidad, en términos súper operativos. Y la ecomotricidad refiere a cómo construir o cómo se despliegan patrones de comportamiento desde la particularidad más concreta, la biología, a elementos culturales relacionados con la protección, cuidado, conservación de lo que llamamos naturaleza o ecosistema. Pero, por ejemplo, aprender. ¿Cómo aprendemos? ¿Sí? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo construimos persona o identidad personal y identidad comunitaria al mismo tiempo? Y cómo nos desenvolvemos o nos desplegamos, me gusta decir a mí, en el contexto de nuestro entorno. En el fondo todo eso lo puedes resumir en una sola palabra, o un solo concepto, que es existir. Le podría servir mucho porque no es la pregunta por el cosmos, así como la astronomía, ni la pregunta por las sociedades o los procesos sociales como lo haría la sociología. Tiene que ver con eso, pero tiene que ver desde la cotidianidad, ¿sí? En la relación micro y macro al mismo tiempo. Y sobre todo desde algo muy constatable o constatable, que es tu encarnación, tu piel, tus sentidos, tus emociones.